En un pequeño lugar, un príncipe invitó a todas las doncellas del reino a un gran baile en palacio. Pero había una chica que no podía asistir al baile. «Te quedarás en casa fregando y haciendo la cena», le dijo la madrastra a Cenicienta mientras sus hermanastras se probaban los vestidos. Se fueron al baile y Cenicienta se quedó sola en el patio de su casa, que era un rincón mágico. En los rincones mágicos viven ocultas las hadas. Solo a veces aparecen y te pueden conceder deseos. De pronto apareció el hada, le dio con su varita mágica a la Cenicienta, ¡plin!, y la convirtió en la chica más bonita y más elegante de todo el reino. El hada le dijo: «Ahora puedes irte al baile, pero recuerda, es muy importante que recuerdes que a las 12 se acaba el encantamiento». Y entonces sucedió algo que nadie cuenta, que nadie sabe. La Cenicienta se acercó al hada y le dijo: «Muchas gracias por este traje tan bonito, pero no puedo ir, no sé bailar». «¡Oh! ¿Que no sabes bailar? No te preocupes». Sacó la varita, ¡cling!, le dio unos zapatos nuevos y le dijo: «Pisa fuerte, déjate llevar por tu corazón y el arte hará el resto». Entró en el gran baile y llevaba tanta fuerza, transmitía tanta fuerza, que todo el mundo se paró, se quedó todo el mundo quieto. Y ella lentamente levantó sus brazos, empezó a bailar. Y cuando empezó a girar, sonaron las campanadas. Se fue corriendo y se le cayó su zapato. El príncipe lo recogió y lo guardó como un tesoro para descubrir quién era su dueña. La carroza real recorrió todo el reino en busca de esa doncella. El príncipe, él mismo, en persona, le probó el zapato a todas las muchachas del lugar, pero no tuvo éxito. Desesperado, se subió en la carroza real de vuelta al palacio. De camino, el príncipe no pudo evitar ver a una chica que con un traje viejo lleno de ceniza, descalza, bailaba en un patio. No le hizo falta probarle el zapato. Él ya supo que era la Cenicienta. Cenicienta se dio cuenta que sus zapatos no eran mágicos. Miró a una esquina de su rincón mágico del patio y el hada le guiñó un ojo. Y así fue como Cenicienta descubrió que el arte está en uno mismo, en tu corazón.